Hacía tiempo que quería hacer este video porque vengo con una de las marcas que más me han llamado la atención desde que empecé en este tema de la colección de perfumes. Esta marca ha sido la que me abrió la puerta a la perfumería nicho y a descubrir que había un mundo de perfumería donde los perfumes en mi piel podían durar más de 2 horas, que es el promedio de lo que dura la mayoría de las fragancias de cualquier diseñador en mi piel. En esta marca he encontrado cosas que también pueden durar un par de horas, pero la gran mayoría dura muchísimo más que eso. Y a unos precios que no son tan caros porque andan similares a las marcas de lujo que tú encuentras en las grandes tiendas, pero con desempeños que son mucho mejores y que valen la pena de todas maneras. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Sí, como ya te diste cuenta, vamos a hablar de la Casa Montal. La Casa Montal, al igual que la Casa Mancera, son casas hermanas, el perfumista es el mismo. Bueno, la Casa Montal fue fundada por Pierre Montal. Él vivió en el Reino de Arabia y ahí estuvo perfeccionando su trabajo como perfumista. Se supone que es una de las primeras personas que trae el oud a Occidente, digamos. Y una de las características que tiene esta casa es que tiene algunas fragancias que son verdaderos beast mode, o sea, el típico monstruo chillón, agobiante, que llena habitaciones con apenas un spray. Puedes encontrarte con ese tipo de cosas. También tiene otras que no son tan de ese estilo, pero te podrías encontrar con ese tipo de cosas, algunas igual muy buenas y espectaculares. Otra de las características de esta casa es que tiene muchas fragancias que se parecen entre ellas, que varían apenas algunos matices y cambia un poco la fragancia, pero eso puede hacer que vaya llenando a los distintos gustos de la gente. Un pequeño matiz que da un toque más masculino puede alejar a una persona de una fragancia, o sencillamente destacando notas que a algunas personas les gustan, a otras no, hace que sea maravilloso y que casi siempre hay alguna fragancia que te puede interesar. Así que, y como te digo, salvo excepciones, por supuesto, la mayoría tiene una excelente duración, bastante estela, y en el fondo hay que estar midiéndose para no llenar habitaciones, y a mí me parecen muy buenas fragancias. No son precisamente discretas, por ahí le quita esto elegancia un poco a los perfumes de esta casa, pero como te digo, hay para todos los gustos, así que ojalá los conozcas, los puedas disfrutar. Y empecé a comprar Decants a probar. No iba a mostrar los Decants, pero en realidad decidí mencionarlos y rápidamente te voy a decir si las voy a querer comprar o no. Y el resto vamos a ir de menos a más con 7 fragancias en esta oportunidad y vamos a dejar otras 9 para el próximo video. Así que vamos a empezar con estos decants que tengo, donde tengo Intense Tiare. No lo voy a comprar porque es una fragancia agradable, veraniega, pero no me duró mucho en piel y tampoco es un aroma que me llame mucho la atención, así que se va de mi lista de deseos. O mejor dicho, nunca entró. Y tenemos también Sweet Flowers. Este Sweet Flowers son unas flores muy agradables, pero como que no me dicen mucho y esa es toda la razón como para no comprarlo. Prefiero no abstenerme porque no me llama la atención. Y Vanille Absolu. Vanille Absolu, el problema que tiene es que yo no soy muy de aromas gourmand. Andar por la vida oliendo a postre no me agrada. Tengo sí algunas excepciones, pero no es este el caso. Sobre todo porque cuando estos postres, digamos, tienen además esa sensación como de polvo, de un postre que se hizo, que está compuesto por harina, que está horneado, eso no me agrada. Y esto es realmente para mí un bizcocho de vainilla bastante realista, así que no es para mí. Y nos vamos.
con... eso es lo otro. Todos estos perfumes en este formato que tú ves aquí pequeñito, esto es de 20 ml. Es el formato travel que ellos manejan. Vienen con todos los frascos grandes incluso, con este sistema para que no se vayan a sprayar. No lo voy a probar en piel porque este además tiene la desventaja que es un aroma que no me gustó. Si yo hubiese probado esto antes de comprarlo, no lo habría comprado. En el papel no se siente tan mal, pero en mi piel no funciona para nada. Sé que hay harta gente a la que le ha gustado, este es uno de los últimos lanzamientos que ha tenido la marca, pero para mí definitivamente no es. Blue Matcha es un lanzamiento del 2021 y esto contiene entre sus notas cítricos, té matcha, de ahí su nombre, grosellas negras, cuero, cedro, hojas de pachuli, tabaco, hierba mate, notas atalcadas, almizcle y ámbar gris. Sé que hay mucha gente a la que le encantó este lanzamiento, pero en mi piel no funciona, así que yo ni siquiera les voy a estar dando más oportunidades porque no me agradó nada. El siguiente, Intense So Iris. Esto es una fragancia del 2017, creada para hombres y mujeres también. Se le compara mucho con Infusion de Iris de Prada. No conozco ese perfume, no puedo dar fe de ello, pero al menos en mi piel se siente como un iris alimonado, que como a mí no me gusta el limón, no me hace mucha gracia. Y aquí dice que la salida tiene flor del naranjo africano, neroli, naranja y mandarina, iris, gálbano, resina almáciga del lentisco en el corazón y en la base incienso, cedro de Virginia, benjuí y vetiver. Como te decía, es como un iris muy cítrico, así que aquí no hay dulzor. Si no te gustan las fragancias dulces, esto puede ser para ti. Se sienten las maderas también, pero para mi piel y para mi gusto no es. Así que este yo no lo voy a volver a comprar. El siguiente es el muy conocido y una de las fragancias parece que más antiguas que hay, Chocolate Greedy. A ver, aquí se repite un poco este tema del bizcocho horneado, pero esta vez de chocolate. A mí esa sensación de horneado, de harina horneada, no me hace gracia, es demasiado realista para mi gusto. Pero debo reconocer que como esto es de chocolate, en noches invernales usarlo me ha resultado bastante placentero y acogedor sobre todo. Es como un abrazo cálido, es una sensación así como abrigadora y en ese sentido me gusta. Para eventos sociales no lo he usado nunca y no lo voy a usar tampoco y no es una fragancia que voy a reponer. Me encantó probarlo, pero con estos 20 ml tengo para la vida misma, así que si no fuese este chocolate, que además en mi piel no se percibe nunca la naranja, y como te digo, si no tuviese ese, el que es empolvado en el fondo, pueden ser galletas de chocolate, bizcocho, chocolate, lo que sea, si no fuese por eso, a lo mejor podría resultarme más interesante, pero no es el caso. El siguiente es Diamond Greedy. Diamond Greedy es una fragancia agradable, pero no la volvería a comprar con este tamaño, estamos bien. Esto tiene en la salida mandarina y pera, en el corazón vainilla, jazmín y rosa, y en la base almizcle blanco y pachuli. Es agradable, pero no me dice mucho, no me llama demasiado la atención y no me dura mucho en piel tampoco. Entonces, para otras cosas que tengo de esta marca, la verdad es que este no es de las mejores fragancias que hay, a pesar de que es un aroma agradable y fácil de llevar. El siguiente, Pretty Fruity, es una fragancia, como su nombre lo dice,
a pesar de que en perfumería los nombres no siempre van de la mano con el contenido del frasco. Pero en este caso sí, Pretty Fruity es un aroma frutal que en la salida dice que tiene maracuyá, grosellas negras y cítricos en general. En el corazón, magnolia y azucena. Y en la base, almizcle. Es una fragancia de las que huele al típico aroma a champú frutal. Ese aroma agradable, limpio, frutal, delicioso. Y de frutas aromáticas. Cuando me refiero a eso, podría ser sandía, podría ser melón, podría ser cualquiera de esas fragancias del estilo de la Emperatriz, del Live Lux de Jennifer López, de algunos por ahí de Marc Jacobs. Es muy agradable, frutal, delicioso, con buen desempeño en mi piel. Yo creo que este podría eventualmente reponerlo. Es una fragancia muy agradable y en mi piel queda bien también. Y el siguiente tenemos a Arabians. Arabians tiene cardamomo, lavanda, tomillo rojo en la salida. En el corazón, rosa, pachuli, vetiver. En la base, madera de oud, cuero, ámbar gris y almizcle. La verdad es que este es un aroma de oud que no me desagrada para nada, pero para los amantes del oud yo creo que puede resultar un poco fome, aburrido a lo mejor. Podría ser a lo mejor un poquito más masculino que femenino, aunque yo creo que está bastante bien balanceado y es un, como casi todas estas fragancias, es un perfume unisex. Pero yo te diría que yo no me daría problema para usarlo en pleno invierno o para salir a hacer deporte, feliz. Pero no creo que lo vaya a volver a comprar porque en cuanto a oud, insisto, creo que hay cosas más entretenidas que esto. Y aquí tenemos uno que me gusta mucho, a pesar, esta fragancia tiene un toque masculino. En la piel masculina esto me parece espectacular, pero no por eso deja de ser, esto también es una fragancia para hombres y mujeres. Me parece unisex, más cargada a lo masculino, sí. Con un pachuli aquí dulce, delicioso. Esto dice que tiene manzana, bergamota y lima ácida en la salida. Rosa, pachuli y jazmín en el corazón. Almizcle blanco, notas atalcadas y ámbar en la base. Es exquisito. Esta fragancia a mí me encanta. Es un pachuli dulce. La parte ácida o alimonada, no, para tener limón no lo noto, afortunadamente. Y también se nota el tema, sobre todo después en el secado, el almizcle. Esto queda delicioso. Piel de hombre, piel de mujer, muy rico. Y hay algunas otras fragancias que te voy a mencionar en el otro video que tienen este mismo estilo de pachuli dulce, pero con un toque más femenino. Starry Night no la voy a reponer únicamente porque tengo otra fragancia que me gusta mucho, que es del mismo estilo y que es más femenina que esta. Así que échale una mirada a mi próximo video y ahí va a estar lo que más me gusta y que espero te sirva a ti también. Y bueno, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo. Suscríbete. Bye.